Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos retrotraen claramente a lo que venimos diciendo desde hace meses, ¿no? Parece que hubiera meses, bueno, desde hace un año que lo venimos diciendo. Parece que hay gente que está buscando volvernos a la Guerra Fría, entonces ya es un lugar común que no admite más desgaste, ¿no? Pero lo interesante, ¿recuerdan ustedes los movimientos que había en la zona de las repúblicas bálticas y todo aquello? Pareció enfriarse, todo tan cerca de Moscú. Pero ¿cuántas veces ustedes nos oyeron decir la cuña oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es Turquía, ¿no? Y aquí está ocurriendo de todo menos cosas para la tranquilidad. Fíjense la cercanía de la muy volátil zona del petróleo y del Medio Oriente y de los pasos fundamentales, ¿no? Ni qué hablar del paso que hay entre el Mar Negro y el Mediterráneo, que supone entre Europa y Asia, ¿no? Técnicamente la división está aquí. Pero lo interesante aquí es cómo se ha cambiado el discurso. Ahora aparece un alto oficial de Estados Unidos diciendo Rusia es el único país que puede destruir a Estados Unidos. Pero lo interesante es por qué hay cada vez más maniobras militares, más demostración de poderío. Es indudable que hay que mantener un estado de preparación. Pero la suma de demostraciones de poder militar coordinada con la subida de tono de los discursos es lo que parece preocupante en este momento. Pero dejemos que sean los protagonistas los que nos cuenten los acontecimientos en pleno desarrollo. Observen, esto es Turquía. ¿Cómo se desestabiliza Turquía? Una manifestación importante. ¿Y qué ocurre cuando se reúne la gente a hacer oír su opinión? Atentado en Turquía y cuestionan al gobierno ante lo que dicen que es el auge del yihadismo. Desde las primeras horas del atentado de este lunes contra un grupo de jóvenes de izquierda en la ciudad de Zuruk, que dejó de entrada a 32 muertos. Todas las condenas de los dirigentes del gobierno y del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el islamista moderado AKP, han ido acompañados de recordatorios de que el yihadista no es el único terrorismo que golpea a Europa. Especial mención se ha hecho a las acciones armadas del separatismo kurdo, cuando no, aprovechando que también un soldado murió en un combate contra el grupo armado PPK, organización que mantiene estrechos lazos, como tantas veces dijimos aquí en Dossier, con la milicia kurdo-siria, y cuyos militantes, además de estar presentes en Turquía, también combaten con el ejército islámico en Irak y en Siria. Las imágenes estáticas permiten ver detalles no menos dramáticos que la explosión, que dejó 30 muertos desde el comienzo. Se produjo a mediodía en un centro cultural donde el grupo político Federación de Jóvenes Socialistas ofrecía una rueda de prensa sobre la reconstrucción de Kobani. Por el momento nadie se ha responsabilizado del ataque, pero un funcionario dijo a Associated Press que Turquía sospecha que el grupo extremista del Estado Islámico fue el responsable. Ahora bien, Zuruk está junto a la frontera siria y la separa de la ciudad de Kobani, donde se produjeron intensas batallas entre grupos kurdos y el Estado Islámico. El grupo extremista que el año pasado tomó el control de amplias extensiones de Irak y Siria sufrió en Kobani su peor derrota en el 2014 y la ciudad se ha convertido en un símbolo de la resistencia kurda contra el grupo armado. Si se confirma que el Estado Islámico estuvo detrás del ataque, representaría una expansión importante de la ofensiva del grupo hacia Turquía ahora. Zuruk, Turquía. El jefe de gobierno hace frente a la situación. Eylemi sonucunda 28 vatandaşımızın ölümü
ve bunun yanında Tayyip Erdogan, presidente turco, dice: estamos muy apesadumbrados de oír del ataque terrorista que mató a más de 28 y hirió a varios gravemente de nuestros ciudadanos en la ciudad de Sanliurfa-Zuruk. milletim adına Condeno en nombre de mi país a todos los que llevan a cabo esta atrocidad. bu sürece artık bizim nihayete erdirme. Vean los guardias de seguridad, Terör nereden gelirse gelsin disimuladamente y no tan disimuladamente viendo hacia la zona contraria a la de las cámaras. Tenemos que condenar el terrorismo, no importa de dónde viene. Siempre decimos que no hay lugar en cualquier religión, nación o país para el terror. Así que siempre subrayamos la necesidad de una lucha internacional contra el terrorismo y seguimos haciéndolo. ediyor. Turquía atribuye al Estado Islámico el atentado que causó 30 muertos. La explosión, como les dijimos, fue en la ciudad de Zuruk, importante punto de comunicación con la ciudad sirio-kurda de Kobani, solo a 10 kilómetros de distancia. La federación llevaba a cabo una campaña para apoyar la reconstrucción de Kobani luego del asedio yihadista del invierno pasado y coordinaba a quienes querían desplazarse a la ciudad kurda para ayudar. La asociación había informado que 300 jóvenes voluntarios se alojarían allí entre los días 19 y 24 de este mes para participar en ese proyecto humanitario. Este parece ser el mensaje disuasivo, ¿no? Además, los voluntarios querían colaborar en hospitales y un parque infantil y plantar un bosque en recuerdo de los caídos en combates. Todo ello en el marco de la campaña Defendimos Juntos Kobani, Construimos Juntos Kobani. El alcalde de Zuruk, Abdullah Zivci, ha asegurado que el ataque podría haber sido perpetrado por una terrorista suicida. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias, equipos de bomberos y agentes de fuerzas de seguridad turca. Zuruk. Selahattin Demirtas, el co-titular del Partido Democrático del Pueblo. Belki meslekleriyle birlikte halkımıza, ezilenlere yardım etmeye devam edeceklerdi. Yaşasalardı, daha uzun yaşasalardı. Selahattin Demirtas dice: algunos de nuestros amigos que murieron ayer iban a ser médicos, algunos iban a ser profesionales legales, algunos iban a ser psicólogos, sociólogos. Tal vez con sus profesiones habrían podido ayudar a nuestro pueblo oprimido. Deberían haber vivido más tiempo, tendríamos que estar al lado de ellos. Pero su trabajo se vio interrumpido. Sea cual sea el mensaje que querían enviar, lo hicieron con tanta fuerza que grabaron tan firmemente en nuestros corazones que es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de que estos jóvenes y nosotros tenemos que defender la herencia que nos dejó la izquierda. En Estambul, Ankara, los manifestantes gritan tras atentado de Turquía: Erdogan colabora con el ejército islámico. Y llevaban fotos del drama que acabamos de mostrarles en pleno desarrollo. Las fuerzas de seguridad en algún momento llegaron a disparar gases lacrimógenos y cañones de agua contra cientos de personas que habían copado la céntrica plaza Taksim tras el ataque con bomba. Los kurdos de Turquía están indignados por lo que consideran el fracaso de Ankara en detener el avance del ejército islámico. La marcha en general se desarrollaba en un ambiente tranquilo hasta que algunos de los manifestantes lanzaron botellas contra los agentes de policía. Luego, lo habitual. Horas antes de esta movilización se había celebrado una ceremonia fúnebre en la ciudad de Gaziantep, donde fueron trasladados los cuerpos de las víctimas del ataque para su identificación. El funeral por 27 de los 32 muertos en el atentado de Zuruk y la gente gritando eslogans.
No vamos a renunciar pase lo que pase. Vamos a defender la paz y la fraternidad, decían los asistentes al múltiple funeral. Los homenajes se suceden en memoria de las 32 víctimas mortales del atentado suicida de Zurich, a los que sus allegados y ciudadanos llaman nuestros mártires. En medio del dolor, los turcos permanecen divididos. Para algunos, el ataque de Zurich es un acto de represalia contra el compromiso de Turquía en la lucha contra el terrorismo. Şu ana kadar çok bedel ödedik. Yine de ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz bu barış, kardeşliği, eşitliği savunma. No vamos a renunciar, pase lo que pase. Vamos a defender la paz y la fraternidad. Mahmut Togrul, miembro del Partido Democrático de los Pueblos, HDP, e integrante de las fuerzas parlamentarias. Yapılan eylem özellikle seçilmiş bir eylem. Halkların kardeşleşmesine Este es un ataque dirigido específicamente contra la unidad del pueblo. Hala inanmıyorum zaten. Gelince Realmente no puedo creer esto. Yo pensé cuando vi a su madre que me lo creería, pero me siento como inanmıyorum ya, hala que no puedo creerlo. Kendisi zaten Este era un joven que estaba en contra de la violencia. ¿A quién le hizo daño? Mientras Turquía parece ser el objetivo de desestabilización de muchos factores internacionales, otros están preocupados también por el terrorismo. David Cameron anuncia un plan para derrotar al extremismo islámico. Also want us to go much further in dealing with this ideology in our prisons. Desde Birmingham dice, también quiero que vayamos mucho más lejos en el tratamiento de esta ideología en nuestras prisiones y en los medios de comunicación y las comunicaciones en línea. Tenemos que tener un replanteamiento total de lo que hacemos en la cárcel para hacer frente al extremismo. Y necesitamos nuestras compañías de Internet cuidando para que no vayan más lejos y ayudándonos a identificar los terroristas potenciales que actúan en línea. Too often, we've lacked the confidence to enforce our values for fear of causing a También debemos reconocer que vamos a tener que entrar en algunos debates bastante incómodos, especialmente en el área cultural. Con demasiada frecuencia hemos carecido de la confianza necesaria para hacer valer nuestros valores por temor a ofender. Así que como parte de nuestro proyecto de ley sobre el extremismo, vamos a introducir nuevos poderes estrictamente orientados para que podamos hacer frente a los facilitadores y líderes de cultos y detener el tráfico de su odio. Se reunió con jóvenes musulmanas, obviamente, y tiene él la sensación, y lo dice, de que Internet está sirviendo también para reclutar esto. passport cancelled to prevent travel. Vamos a presentar un nuevo plan para que los padres puedan aplicar directamente cómo anular el pasaporte de sus hijos para evitar que hagan los viajes donde después se transforman en mártires. Ahora vamos a alentar activamente la reforma para que una voz musulmán moderada pueda actuar, y ese es un cambio significativo en el enfoque del gobierno. Current existence. And here's my message to any young person here in Britain thinking of going out there. Esto no es un movimiento pionero, es una existencia viciosa, brutal, fundamentalmente aborrecible, y este es mi mensaje a cualquier joven aquí en Gran Bretaña pensando en ir por ahí. Usted no será un valioso miembro de un movimiento, usted será carne de cañón para ellos. Ellos lo usarán a ustedes, pensando que es un niño, le lavarán el cerebro y después le pondrán una bomba atada a su cuerpo con correas y lo volarán en pedazos. Y si eres una niña, una muchacha, te van a esclavizar y abusar de ti. Esa es la realidad enferma y brutal del ejército islámico, decía él. Mientras tanto, en Washington, Joshua Ernst, the heinous terrorist attack that occurred in southern Turkey. vocero de la Casa Blanca, informaba: les puedo decir que Estados Unidos condena enérgicamente el atroz ataque terrorista que ocurrió al sur de Turquía.
Nuestras condolencias están con las familias de las víctimas, muchos de los cuales habían llegado a esa comunidad para ayudar a los esfuerzos de reconstrucción en Kobani. Our condolences go out to the families of the victims, many of whom had come to Helen Thomas ya no tiene un asiento vacío en su memoria, pero sí hay una placa en la pared. Mientras tanto, en Madrid, el premier argelino y el jefe de gobierno español. Abdelmalek Sellal decía: بالنسبة للقضية الأخيرة en cuanto al último ataque que ha causado tristeza por la muerte de 9 soldados inocentes y varios heridos, sucedió durante un día de fiesta, una gran fiesta musulmana, la celebración del Fitr, del Ramadán, por lo que es aún más trágico. Aprovechar esta oportunidad para reconocer a estos mártires, quiero decir que nuestra respuesta será fuerte. ولكن الشيء المؤكد اليوم لابد قبل كل شيء أن نترحم على أبناء. Se refería a los soldados argelinos que murieron cuando militantes islamistas embocaron su patrulla al oeste de la capital en Argel la semana pasada en uno de los ataques más mortíferos en ese mes. بالأمس كنت تكلمت مع وأعطيت المثال صديقي. En cuanto al último ataque que ha causado tristeza, la muerte de 9 soldados inocentes, se hirieron a 2, sucedió durante un día de fiesta, la gran fiesta del Ramadán. Y esto tendrá sus consecuencias. Dejamos Madrid, vamos a Atenas. Sigue hermosa, pese a toda la crisis. Fotógrafo Georgios Constantinidis, entrevistado por las agencias internacionales como cualquiera que andaba por la plaza Sintagma. Observen los movimientos de la guardia. Vaya, ahora tenemos... Si querían saber cómo suena un tango a la griega, ahí lo tienen. Entre toda la gente que va y viene, este fotógrafo dijo: no soy optimista, si las cosas cambian solo van a empeorar. Esto es seguro, porque nadie hace lo que se supone que deben hacer, y por eso es que hemos terminado aquí. Δεν πειράζει εκείνο που πρέπει να πειράξει. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει ως εδώ. Vangelis, jubilado, tenemos que ser realistas para ver cómo son realmente las cosas. ¿Quién tiene la culpa? Es una cuestión totalmente diferente. Somos parte de la culpa de otros también. Debemos encontrar el término medio, de lo contrario solo puedo sentirme deprimido, una sensación general de depresión, como despertarse cada mañana y ver que en lugar de nuestro hermoso clima griego todo está nublado. Empleado de una tienda de telas, Yanis dice: no creo que van a tener éxito en cualquier cosa. Este gobierno se derrumbará y habrá medidas de rescate. Giorgio Lagas, un ingeniero civil, dice: creo que al final la razón prevalecerá. Vamos a establecer las prioridades correctas, la solución versus rescate, ningún rescate. La solución es aumentar la productividad de Grecia y todo el mundo debería ser parte de esto. En suma, no quieren ningún paquetazo neoliberal, ¿no? Las primeras planas de los periódicos, como de costumbre, no dan cambios en el ambiente y el primer ministro griego, como se refleja en ellas, intenta unificar el apoyo de Syriza antes del voto decisivo sobre el paquetazo neoliberal del rescate, que como ustedes saben es un salvavidas de plomo, ¿no? Residencia del primer ministro. Tsipras ha enfrentado una rebelión en el partido gobernante por los aumentos de impuestos y recortes de gastos exigidos por los acreedores, pero se espera que el paquete sea aprobado por el Parlamento con el apoyo de grupos de oposición pro-europeos. Ahí viene. Hablando con autoridad de Syriza en la víspera de la votación, Tsipras dijo que pretendía sellar el acuerdo de rescate que podría ofrecerle a Grecia hasta 86.000 millones de euros en nuevos préstamos para fortalecer sus finanzas, que están en ruina, no sé cómo lo van a pagar, dicen ellos tampoco, y evitar una salida de la zona euro. El típico dramón de haber entrado en la más pura y ortodoxa ideología neoliberal. Hasta hoy he visto reacciones, he leído declaraciones heroicas, pero no he escuchado ninguna propuesta alternativa, dijo Tsipras, advirtiendo que los partidarios de la línea dura
no podían ignorar el claro deseo de la mayoría de permanecer dentro del bloque del euro. La gente en los cajeros tratando de recibir lo poquito que le dan cada día. Georgios, la gente está decepcionada. Realmente no puedo decirte nada. Esto es malo, muy malo. Nunca antes nos había pasado algo así a los griegos. Eso sí, son bastante ordenados y tranquilos. Δεν μπορώ να υπέρω οικονομία. Χάλια, όχι χάλια. Ποτέ δεν είναι μεσανές. Están diciendo que podemos hacer 60 euros por día, pero solo podemos conseguir 50. Solo somos lo de la tercera edad. Hemos crecido, estamos cansados de hacer esto todos los días. No sé lo que vamos a hacer. Y Georgios dice, como ciudadano de a pie soy capaz de mantener mi rutina diaria, pero como hombre de negocios no es fácil importar materias primas. Una ley que han hecho de que la gente va a ir cada viernes para conseguir todo el dinero junto. ¿Cómo debería ser capaz de obtener 300 euros una vez a la semana, el lunes o el martes? Permiten solamente el viernes, por lo que el dinero se quedará en los bancos. 80 después de hacer una cola. Tengo 90 años de edad. Sofía dice, lo que puedo conseguir son 320 euros el viernes. No puedo obtener toda mi pensión a la vez. Esto es todo lo que puedo conseguir. Me veo obligado a obtener solo esa cantidad. Esto no es Europa. Europa no tiene la culpa. Somos nosotros. Debemos culparnos nosotros mismos. Yo solo llevo 5 euros en mi cartera. Es imposible vivir así. He estado trabajando toda una vida y nunca nadie me ha dado dinero como un regalo. Me lo gané todo y no lo puedo utilizar. Toda una vida de trabajo para verse en esto, ¿no? Los bancos griegos abren 21 días después, pero el corralito no termina. Fue posible gracias a que el Banco Central Europeo inyectó 900 millones de euros en la economía helena tras la votación de las reformas a través de la línea de liquidez de emergencia, el salvavidas de plomo, ¿no? Ni siquiera ese dinero evitará que buena parte de las restricciones sigan en pie cuando abran las oficinas. Los griegos han estado retirando de los cajeros entre 80 y 120 millones de euros al día durante el corralito. La liquidez brilla por su ausencia. Oposición política griega habla. Stravos Theodorakis. Εμείς λέμε ότι οι εκλογές στο φθινόπωρο. Nosotros decimos que las elecciones en el otoño serían catastróficas para el país. La economía no puede soportarlo y la clase media no vamos a ser capaces de soportar más desgracias. Esto parece el mismo verso todos los días, ¿no? En este momento el país está en llamas. Ahora el país aún no se ha guardado, no ha superado, pero estamos en el deber patriótico. Dejamos de lado nuestras diferencias, dejando los puntos de fricción a un lado y trabajamos juntos durante el tiempo que sea necesario. No sé cuántos meses, 5 meses, 3 meses, dependerá del trabajo que debe hacer el gobierno hasta que se estabilice el país. Y después, bueno, habría que llamar a elecciones. Todos los días parece que oímos lo mismo, ¿no? Yenimata, Fofi Yenimata, líder del partido PASOK. El primer ministro debe en primer lugar comprometerse y decir que no hay posibilidad de elecciones hasta que con seguridad, con absoluta seguridad, podamos decir que nuestro país ha dejado el papel de si nos vamos o no nos vamos del euro. Grecia analiza los detalles del acuerdo con el Eurogrupo. Unas elecciones en otoño serían catastróficas, dicen, para el país y la economía no lo soportaría. Y la clase media debería afrontar una nueva crisis. Αν δεν διασφαλίσουμε ότι με ασφάλεια η χώρα έχει ξεφύγει από το Brexit και τις περιπέτειες. Debemos trabajar todos juntos. Bueno, el mensaje de siempre, ¿no? Dejamos Grecia y la huelga de empleados del ferry corta el acceso al Eurotúnel y el paso entre la Europa en la que estamos ahora en Grecia. Vean esto. Este es el panorama en la entrada al Eurotúnel, que es la columna vertebral de buena parte del transporte entre Inglaterra y el continente.
y es la parte francesa en Calais. Los empleados de los transbordadores franceses en huelga bloquearon el acceso a la terminal de carga del Eurotúnel una vez más, la parte que une a Francia con Gran Bretaña, y han protestado ya en repetidas ocasiones contra la reducción de puestos de trabajo prevista en el puerto de la ciudad francesa de Calais, vinculada a la venta del servicio de ferry del Eurotúnel. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la compañía del Eurotúnel dijo, no me conviene esto, me han ofrecido muy buen dinero por los ferry que tengo, de los 3 que tenía vendieron 2 a los países nórdicos y dijeron, no tenemos nada que ver con esto, que se las apañen. Vean, donde lo quieran ver. Esto es humo, protestas, quemas de cauchos. Es increíble la irresponsabilidad. Esa compañía dejó a todos los que vivían de esto en un verdadero atolladero. Y por supuesto, trancando el túnel por debajo del Canal de la Mancha, ningún flujo económico va a ir. Para ahí la manera de hacerse sentir, ¿no? Porque pasar de Francia a Inglaterra, si no es en avión o en unidades de superficie navegando, el super medio de comunicación eran los camiones yendo y viniendo en el túnel debajo del Canal de la Mancha. Lo trancaron ahí en Calais y las consecuencias están a la vista. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No veo nada en los monitores de satélite que mejore la pauta que tenemos. Si fuera así, la bajaríamos de inmediato para ustedes. Ya volvemos. Un análisis exhaustivo de los temas más importantes. ¿A quién le quieren echar la culpa? ¿A quién acusan de violación de derechos humanos? Es un guión. Denuncias que alertan al pueblo venezolano en todo momento. Quiero anunciar ahora más tarde, va a haber un programa especial de los masazos, con Diosdado, presidente de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente del PSUV, líder revolucionario. Adiós rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Más BTV. Más revolución. Le regalaría muchos besos. Mucha diversión. Tolerancia. Creatividad. Mucha ciudadanía. El amor de Cristo. Yo le regalaría un gol. Honestidad. Responsabilidad y conciencia. Mucha armonía. Vive Caracas. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Muchas veces nos oyeron en este programa hablar de algo que parece que la repetición de los dramas, ¿no? La gran península en la que en 1853 ya las potencias occidentales se daban con todo en contra de los zares, donde aparece el primer corresponsal moderno de guerra enviado por el Times de Londres. Por supuesto no le gustó lo que decía, así que le mandaron al primer fotógrafo, más bien no era fotografía sino daguerrotipo, para en realidad espiarlo, a ver si estaba diciendo la verdad o no, porque al imperio le iba mal, ¿no? Bueno, volvemos por los fueros, pero además en Ucrania, vean, tamañito de Ucrania, no es poca cosa, y vean la distancia de Moscú. ¿Qué han metido aquí? Antes hablábamos de la cuña oriental de la OTAN en Turquía, ¿no? Ahora estamos hablando de Ucrania. 19.000 efectivos de la OTAN haciendo maniobras a este trecho de Moscú y enfrente de sus intereses. ¿Se parece esto a la repetición de alguna cosa de la Guerra Fría o es idea mía? Como sea, se lo vamos a mostrar. Y no es poca cosa lo que aparece aquí, porque están metidos desde estadounidenses a lo que quieran, todo lo que sea OTAN, y un escenario clarísimo anti-intereses de Moscú.
lo más realista posible las maniobras. 18 países, miles de efectivos de la OTAN, pero en realidad parece que de la OTAN no son más de 2.000, ¿no? Pero sí, 18 países participan en las maniobras militares puestas en marcha por la OTAN al oeste de Ucrania, solo 2 días después de que en el este del país las milicias anunciaran una retirada de armas como vía para reducir las hostilidades. Los jefes de las 18 naciones en el palco. Georgia, jefe adjunto del Estado Mayor, creo que estos ejercicios demostraron una vez más que nuestros soldados están listos para participar no solo en ejercicios, sino también en la fuerza de respuesta de la OTAN. Luego el vicecomandante de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, las fuerzas desplegadas en Europa y África, el coronel James Donnell. Lo que el ejercicio hizo fue dar a los georgianos la oportunidad de llevar una sede multinacional a nivel de brigada con una gran muestra de los aliados de la OTAN y sus socios de Estados Unidos. Y luego por allá aparece un civil, jefe de la oficina de enlace de la OTAN, bueno, vestido de civil, no coman el cuento. William Lahill diciendo, creo que es importante entender que este es el primer ejercicio importante en Georgia. Por lo visto, ejercicio de acción civil también, ¿no? El control de sospechosos. Es un paquete sustancial, fue concebido a Georgia durante la cumbre de Gales, así que esta es la primera vez que se conectan con la OTAN, donde tiene socios de la OTAN, donde participan en calidad de observadores en Georgia y están abiertos a socios de la OTAN. Entonces la formación conjunta y el centro de evaluación que se inaugurarán oficialmente en agosto planificarán futuros ejercicios de esta naturaleza en Georgia. Así que podemos esperar una serie regular de maniobras a realizarse en Georgia. Se llaman ejercicios o maniobras espíritu ágil. Cuentan con los militares georgianos, las pruebas participan 220 infantes de Marina de Estados Unidos, los representantes de ejércitos de Bulgaria, Rumania, Letonia y Lituania, diseñados en los términos establecidos por el paquete de medidas Georgia-OTAN, confirmado en la cumbre de la OTAN en Gales en 2014, donde dijimos, recuerdan ustedes, acá se viene algo que no le va a gustar a Moscú, y aquí los tienen. Además, el paquete prevé la inauguración de un centro de preparación militar donde se entrenarán los militares de los países miembros y socios de la OTAN. Reunidos todos los representantes, el coronel del ejército de los Estados Unidos, Alfred Renzi, codirector del Tridente Rápido, como se llama este nuevo tipo de ejercicio. Aquí están británicos y de los ex países de la égida soviética. Y ciertamente eso es todo un mensaje, ¿no? La Cancillería rusa advierte que los ejercicios militares liderados por Estados Unidos en Ucrania pueden tener consecuencias explosivas. El coronel del ejército de Estados Unidos, Renzi, dice, parte de lo que van a ver es una gran cantidad de tareas tácticas que son aplicables tanto a las operaciones de estabilidad y de combate. Así que es la manera de cómo un soldado va a reaccionar a un ataque o a una emboscada y luego siguiendo a través para eliminar la amenaza de un objetivo particular. Puestos de observación de los comandos, con todas las facilidades habidas y por haber. Mientras tanto, la Cancillería rusa advierte que los ejercicios militares liderados por Estados Unidos en Ucrania podrían tener consecuencias explosivas y las maniobras conjuntas de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Ejército de Ucrania demuestran abiertamente que la alianza ha tomado un rumbo provocativo al apoyar la política de las autoridades de Kiev en el este de Ucrania, ha indicado hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. Es decir,
Defensa y Cancillería se pronuncian. Este lunes las tropas de la OTAN encabezadas por Estados Unidos y acompañadas por las fuerzas de Kiev han iniciado ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera de Ucrania con Polonia. Creo que en semántica militar no deberíamos decir conjuntos, sino combinados, ¿no? Porque conjuntos son con las propias fuerzas. Parece que no están tan conjuntos a la hora de girar. Esta desorganizada edición proviene de origen, así que no es nuestro estilo, pero la tomamos como tal. La OTAN debe ser consciente de que estas acciones alimentan los sentimientos revanchistas del gobierno ucraniano y pueden minar los primeros signos de progreso en el camino de la paz, dice la nota de Moscú. Subraya también que la alianza ha aumentado considerablemente el número de tropas que participan en estas maniobras, muy diferentes en tamaño a las del año anterior. Moscú urge a Washington a tener en cuenta la sensibilidad, la equivocación y posibles consecuencias explosivas de mantener tales maniobras en un momento en que hay una paz muy frágil en la zona oriental de Ucrania. Kiev, hablando de Ucrania, hermosa ciudad. Dmytro Yarosh, líder del sector de la derecha, en unas manifestaciones declaraba hoy: Gloria a Ucrania, dicen los que están marchando aquí, en un ejemplo de patriotismo para algunos, patrioterismo para otros. Como ven, aquí están mezclados uniformes, ropas civiles, aficionados, exprofesionales, todos. Uno de los líderes, les decía, del sector derechista, Dmytro Yarosh, tomaba la palabra y en esta hermosa e histórica plaza, donde no faltaron banderas ni gente dispuesta a alguna aventura, cantaron el himno y luego dijeron: vean esto, vean el aire paramilitar que tiene esto. El grupo extremista de la derecha ucraniana, Sector Derecho, convocó a esta protesta masiva en el centro de Kiev. Los radicales exigieron celebrar un referéndum sobre la confianza que le merecen las autoridades del país, incluyendo Petro Poroshenko. Yarosh dice: en primer lugar tenemos que preservar nuestro país. Sabemos muy bien que hay muchos que esperan que el sector de la derecha, nosotros, nos vayamos a tragar el cebo de Putin y su pandilla. No hay manera de que esto pueda suceder. Ellos estaban esperando por nosotros para aplastarnos, tomar los edificios administrativos y así sucesivamente. Estamos demostrando que somos una fuerza revolucionaria disciplinada y demostramos con nuestro Congreso que esta manifestación es el inicio de una nueva etapa de la Ucrania en revolución. Sector Derecho está iniciando el referéndum de Ucrania a nivel nacional para responder a varias preguntas. Primero, ¿confianza en el gobierno? No. Segundo, exigimos para la guerra de Rusia contra Ucrania, hay que pararla para finalmente ser reconocida como una guerra y no como una operación antiterrorista. Nuestro pueblo ucraniano debe tener su palabra aquí. Y en tercer lugar, exigimos un bloqueo completo de los territorios ocupados. Le pedimos a nuestra gente apoye la legalización del Cuerpo de Voluntarios de Ucrania y otras unidades de voluntarios de acuerdo con la ley.
Корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Se estima en 3.000 los que se congregaron aquí en esta actitud paramilitar en la plaza principal de la capital de Ucrania. Representantes de la formación radical han anunciado tras una reunión celebrada este martes que exigen cancelar los acuerdos de Minsk y legalizar los batallones de voluntarios. Esto es cerca de Debaltseve, en Ucrania. Tratan de explicar el repliegue insurgente de armamentos en el sureste ucraniano. El vicecomandante de las fuerzas de la autoproclamada República de Donetsk, Eduard Bazurin, se refirió hoy a la retirada de armamentos con un calibre inferior a 100 milímetros del frente del sureste ucraniano, como estamos viendo. Esto lo mostramos ayer y hoy sigue en pleno desarrollo. Bazurin explicó que hasta esta jornada las fuerzas rebeldes retiraron a 3 kilómetros de la línea de combate 82 tanques y 222 blindados BMP y BTR, así como otro tipo de armamentos por debajo del mencionado poder de fuego, ¿no? Pero eso sin esperar una respuesta de Kiev. La operación se realiza desde hace 3 días, como lo hemos venido mostrando, pero como sabemos que los observadores de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, físicamente les fue imposible constatar la salida de la tecnología militar, los hemos autorizado a repetir el control, decía el vocero. Por ello, dijeron, hemos invitado a los inspectores de la OSCE a tomar todos los datos necesarios, incluidos los números de los blindados, su lugar de ubicación temporal, constatar la salida de armamentos del frente de batalla por el gobierno de Donetsk. Hasta el momento, aunque se llegó en Minsk a un acuerdo para iniciar el citado proceso, Ucrania no mostró reciprocidad alguna con gestos concretos para retirar sus propias tropas. Bueno, con un empujoncito también se arranca. Por el contrario, la televisión rusa mostró los daños causados por un proyectil lanzado contra un edificio en el centro de Donetsk, capital de la autoproclamada república de igual nombre, donde resultó herida una persona. Un acuerdo para concretar la separación de fuerzas fue alcanzado en Minsk por el grupo de contacto formado por Rusia, Ucrania y la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. En coincidencia con el avance en las negociaciones en la capital bielorrusa, en Kiev, más de 1000 militantes de la neofascista agrupación Sector Derecha, que les acabamos de mostrar, demandaron la renuncia del millonario presidente Piotr Poroshenko. Bajo consignas como abajo el poder de los traidores, los ultraderechistas acusaron al gobierno de Poroshenko de claudicar ante la población sublevada de Donetsk y Lugansk, donde a causa de una operación de castigo perecieron casi 6.500 personas. El PS consideró necesario convocar un referéndum para preguntar a la población si apoyaba al actual gobierno. Cambiamos, esto es Teherán, Irán. Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán. El canciller Mohammad Javad Zarif declaraba ante la Asamblea Nacional: Canciller Mohammad Javad Zarif defiende el acuerdo nuclear ante el Parlamento y el jefe de la diplomacia Mohammad Javad Zarif defendió ante el Parlamento de su país el acuerdo nuclear firmado con las grandes potencias, calificándolo de equilibrado. Nunca hemos afirmado que es completamente beneficioso para Irán. Subrayo que la negociación es sobre dar y recibir. A menos que se cumpla un nivel significativo de las demandas de las dos partes, se puede llegar a ningún acuerdo. Con el fin de satisfacer las demandas hemos tenido cierta flexibilidad en relación con las restricciones y la supervisión. Y esta flexibilidad ha estado orientada a los objetivos de una manera bien calculada. En los últimos meses, cuando estábamos cerca del final de las negociaciones y los problemas se hicieron más y más sensibles,
Nuestras líneas rojas fueron mucho más importantes y ponemos nuestra voluntad en la búsqueda de las soluciones. Y hoy me alegro de informarles a ustedes que con la ayuda de Dios, como le dije a nuestro líder supremo entonces, hemos mantenido más o tal vez todas nuestras líneas rojas. Y luego el canciller Mohammad Javad Zarif le hizo un tiro a Bibi. Dijo, no es de extrañar que enojado por la conclusión de la organización internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hiciera un llamamiento al Congreso de Estados Unidos para disputar el acuerdo, ya que hará cualquier cosa para evitar que este acuerdo, que él considera una grave amenaza, se cumpla. Al final, la República Islámica de Irán ha anunciado y se ha señalado en la resolución que si por cualquier razón las sanciones del Consejo de Seguridad deben ser devueltas total o parcialmente, Irán no quedaría comprometida con sus obligaciones en virtud del conjunto Plan General de Acción. En suma, el canciller Mohammad Javad Zarif defiende el acuerdo nuclear ante el Parlamento. Y Netanyahu, en un gesto típico del histriónico Bibi, según la prensa internacional, decía que se suicidaría si se lograba un acuerdo nuclear que fuera contrario a los intereses de Israel. Algo absolutamente insólito. Bueno, mientras esto ocurría en Teherán, en Washington, el secretario de Estado John Kerry declaraba: la periodista de la Arabilla, Nadia Bilbazi Charters. Y Kerry decía, no sé cómo interpretarlo en este punto, en este tiempo, excepto para llevar a su valor nominal lo que es la política que seguimos. Pero sí, muchas veces los comentarios han sido públicos y las cosas pueden evolucionar de manera diferente. Esto es preocupante, así que tienen que esperar y ver. Esa es una de las razones por las cuales mi reunión con todos los estados del Golfo es una de las razones de la seguridad, de garantizar la seguridad en la región. Y no estamos bromeando cuando hablamos de la importancia de hacer retroceder el extremismo y su apoyo al terrorismo. Están desestabilizando países y eso es inaceptable. But that's one of the reasons for my meeting with all of the Gulf states. It's one of the reasons for our being very... Y Kerry dijo algo contundente. Estados Unidos perderá toda su credibilidad internacional si el Congreso veta el pacto de Irán G5+1, que es lo que quisiera el lobby pro-israelí, y por eso Netanyahu está que se jala los pelos, ¿no? Y habla histriónicamente de que él se suicidaría. Si el Congreso desaprueba el acuerdo nuclear con Irán, los resultados serían desastrosos. Y te lo digo, Estados Unidos va a perder toda su credibilidad internacional. Estamos ahora, obviamente, en el lejano oriente, Corea del Norte, lector de noticias de KRT. No es lógico comparar nuestra situación con el acuerdo nuclear iraní porque siempre estamos sometidos a Estados Unidos a sus provocaciones, hostilidades militares, incluyendo maniobras conjuntas masivas y amenazando gravemente con lo nuclear. No tenemos ningún interés en absoluto en el diálogo para la congelación o para la renuncia unilateral de nuestro armamento nuclear. Y lo dice la cadena oficial de Corea del Norte, KRT, con el lector de las cadenas de las grandes ocasiones. Reactor nuclear de no muy moderno diseño, pero efectivo. Jerusalén, Benjamin Netanyahu recibe al secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter. Netanyahu le dice a Carter que el acuerdo con Irán representa graves amenazas. En primer lugar, transmitió al secretario de Defensa estadounidense su más tajante oposición al acuerdo nuclear alcanzado con Irán. Le dije que pone a Israel, a Oriente Medio y a Europa y a todo el mundo frente a graves amenazas. Lo dijo en rueda de prensa que se celebró hora después con el primer ministro italiano Matteo Renzi. El encuentro con Carter tuvo lugar por la mañana en la oficina del primer ministro israelí en Jerusalén, que como vieron estaba de muy malas pulgas.
Carter luego hizo la tradicional visita, como todos los invitados oficiales nos ha tocado hacer, al Museo del Holocausto, absolutamente impresionante. Y también allí se invita a aumentar la llama eterna. Ahí están los grandes archivos en el Memorial Museo del Holocausto también. La promesa del secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, de prestar mayor apoyo militar en caso de amenaza iraní, o la garantía de que Israel es la piedra angular de la política de Washington en Oriente Medio, parece que no ha sido ni suficiente ni... Ahí está la lámpara eterna, generalmente se pone relativamente bajo, el invitado mueve allí con un metal, a veces con la mano, y aumenta la intensidad de la llama. La visita de Carter a Israel ha concluido este martes con una reunión de casi 2 horas en el despacho del primer ministro Benjamin Netanyahu. Cuando yo lo hice con un bastoncito metálico que se permite hacer eso sin tener que inclinarse, ¿no? Es realmente impresionante estar allí. En recuerdo de parte del secretario de Defensa Ashton Carter. Los agregados militares, por supuesto. La visita de Carter a Israel ha concluido este martes con una reunión de casi 2 horas en el despacho de Bibi. Horas antes de una intervención ante el Parlamento, el primer ministro israelí ha dejado claro que no había cambiado de planes y subrayado que pretende intentar convencer al Congreso estadounidense de vetar el pacto con Irán. Netanyahu amenazó, dice RT, leo textualmente, Netanyahu amenazó con suicidarse si Estados Unidos aprobaba el acuerdo nuclear de Irán. RT dice, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenazó con suicidarse si el Congreso estadounidense de mayoría republicana aprobaba el acuerdo nuclear con Irán este lunes. Abraham Diskin, político cientista hebreo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, linda universidad, estuve allí en un evento internacional. Por lo que sabemos, la investigación en estos momentos está a punto de fechorías en la residencia privada, la residencia pública del primer ministro Netanyahu. Y estas malas acciones significan que las personas eran y trabajaron para esa residencia del primer ministro ilegalmente, o más allá del que podría ser esperábamos. Van más allá. Probablemente haya una base para sospechar que algo no correcto se hizo en la residencia del primer ministro. Esto es motivo de causa penal. Por ahora no lo sabemos. Y luego dijo, mi conjetura es que el funcionamiento del primer ministro no va a ser herido gravemente en este momento como responsabilidad política, pero que él no está involucrado personalmente. Pero no va a ser muy agradable para él y para todos nosotros si nos encontramos que ha habido mala conducta y malas acciones de su esposa, Sara. Bueno, le voy a decir lo que pasa. Lo que se chismorrea en Jerusalén. La esposa de Netanyahu, que siempre ha sido un problema, descubrió que vendiendo los envases vacíos, y acumuló centenares de ellos, le devolvían dinero. Pero esos envases vacíos, lo que se consume en la residencia del primer ministro, son pagados del Estado. Ella no podía entregar los envases para que le dieran dinero a cambio. Y además se trajo de la residencia oficial muebles que ya quería y llevó de la residencia particular algunos para llenar el vacío. Ha sido un dolor de cabeza Sara, ¿no? Sara fue una azafata de El Al y bueno, fue un amor a primera vista intenso y le ha dado muchos dolores de cabeza a Netanyahu. Una vez tenía una sirvienta de origen africano y le quemó la sopa, la insultó en todos los idiomas, la botó a la calle, le tiró toda su ropa, sus zapatos y además agarró las maletas y se las tiró a la calle también. Una cosa inexplicable, ¿no? Bueno, ahora tiene un costo político y no se lo van a perdonar a Netanyahu. Sara es el talón de Aquiles. Esto que estamos viendo, recuérdenlo, va a ser lo que va a acabar con la carrera política de Netanyahu, que ya está volando en un ala y una plegaria, ¿no? Porque tiene tantas contradicciones que ya no se aguanta esto. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario
y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez como productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.